Tiempos peligrosos. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, nos dice algo interesante. El apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo en sus últimas, en donde ya estaba casi a punto de ser ya martirizado, le dice lo siguiente a Timoteo: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellas. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad, y que de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento réprobos en cuanto a la fe. La apostasía en los últimos tiempos, o tiempos peligrosos. Voy a llamarlo más bien tiempos peligrosos. ¿Por qué razón? El apóstol Pablo, en este capítulo de esta carta, comienza diciendo: también debes saber. Pablo le había dado una serie de instrucciones a Timoteo, en las cuales cómo debía de llevar la iglesia, la congregación, su pastorado. Pero al culminar sus cartas y al culminar su mensaje a Timoteo, le dice: también debes saber esto, Timoteo. No solamente el cómo llevar la iglesia, no solamente cómo ser un buen pastor, sino también saber lo que ha de acontecer en los últimos tiempos. Pablo le estaba diciendo a Timoteo algo muy importante que él quería que supiera. La estaba informando sobre qué esperar y cuándo sería el futuro de la iglesia. No era un futuro muy brillante para la iglesia organizada. Oiga bien esto, porque esto va en contra de la doctrina y la enseñanza que se están brindando hoy en día en muchas congregaciones, donde le dicen a la gente: vienen tiempos maravillosos para ti, vienen tiempos grandiosos, es el tiempo de la cosecha, es el tiempo de la prosperidad, es el tiempo de esto. No, Pablo está diciendo a Timoteo: te voy a mostrar el futuro de la iglesia que se está organizando, que no es un futuro brillante. La frase de los últimos días fue un término técnico usado en varios lugares del Nuevo Testamento y habla de los últimos días de la iglesia. Oiga bien esto: aquellos días que preceden inmediatamente al arrebatamiento de la iglesia. Los últimos días de la iglesia no son los últimos días de la nación de Israel. Oiga esto, son dos acontecimientos muy diferentes. Los últimos días del pueblo de Israel es diferente a los últimos tiempos que le corresponde a la iglesia, los cuales fueron mencionados reiteradamente en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, los últimos días fueron llamados el tiempo del fin. Cuando el Antiguo Testamento habla el tiempo del fin, está hablando del final de la iglesia, no el final del pueblo de Israel. Está hablando del final de la iglesia, lo cual equivale al periodo de la gran tribulación. Oiga esto, que esto es interesante, esto debe saberlo usted como iglesia, como pueblo de Dios, como fiel seguidor de nuestro Señor Jesucristo. Usted tiene que tener esto bien claro y bien metido en su corazón, porque, amado hermano,
esto es bastante diferente a los últimos días de la iglesia, que preceden al evento en el cual Cristo recogerá a su iglesia. Ahora, la apostasía que comenzó en la iglesia en los días del apóstol Pablo continuará. Pablo advirtió a los creyentes de Éfeso de que después de su muerte, maestros falsos entrarían en la iglesia, y lo hizo con las siguientes palabras que encontramos en Hechos capítulo 20, versículo 29 al versículo 30. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí discípulos. Esto decía el apóstol Pablo en Hechos, antes de ser metido preso, antes de estar llegando al fin. Pablo en Hechos empieza a hablar de cosas que iban a acontecer después de su partida. Esas personas no les impondrán la palabra de Dios, sino más bien desplomarían espiritualmente a las congregaciones. Fue evidentemente que los falsos maestros siempre han esquilado a las ovejas concienzudamente. Este es el sueño imposible de muchos idealistas y de muchas personas que han vivido con sus cabezas ocultas bajo la arena, como el avestruz, y nunca se han enfrentado con la realidad. En cambio, observemos lo que sucederá en los últimos días en los postreros versículos que tenemos en el versículo 19, descripciones diferentes. Se trata de una prole peligrosa, pero vamos a examinarlo porque presentan la mejor imagen, amados hermanos, que ofrece la Biblia de lo que está sucediendo en nuestros tiempos. Creemos que nos estamos dirigiendo hacia los últimos días de la iglesia. El motivo para afirmar esto es que los detalles incluidos en este versículo, amada iglesia, han aparecido en esta época. Si uno mira retrospectivamente a la historia de la iglesia, seguramente comprobamos que algunos de estos elementos se han hecho visibles, pero no creemos que uno nunca podría encontrar un periodo en el cual todos ellos son tan evidentes como los días en que vivimos. Amados, leemos la Biblia y muchas veces hablamos y predicamos de que esto aconteció en la época de los apóstoles, pero muchas veces no creemos que eso está sucediendo hoy en día. Incluso hoy en día tiene más libertad que en los tiempos del apóstol Pablo. Cuando Pablo escribió esto, apenas estaba comenzando la apostasía, apenas estaba empezando los falsos maestros, apenas estaban empezando los falsos cristianos, y hoy en día está regado por todo el mundo. Y hoy en día es algo que es vital y es real en nuestras congregaciones. En el versículo 3 del capítulo 2, en el capítulo 3 de la segunda carta a Timoteo, dice de que habrían hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin templanza, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, engreídos,